Buenas tardes. Hace 8 días compartí el tema el cristiano y las buenas obras. Estuvieron aquí, ¿verdad? Hoy voy a hablar acerca del cristiano que demuestra su fe. ¿Cuántos son cristianos aquí? Bien, vamos a aprender. Vamos a tomar nuestro versículo de base, Santiago 2, versículo 18, que dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En la versión Dios habla hoy, el texto se lee así: muéstrame tu fe sin hechos, yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. El cristianismo ha sufrido muchas situaciones a través de los siglos, y uno de los últimos, pues yo diría confusión, que se traduce también en controversia en cuanto a la obtención de la salvación, es la siguiente: es una confusión que hay, que si la salvación se obtiene solamente por la fe o por fe más obras. El asunto se complica por la incomprensión de algunos pasajes de la Biblia que aparentemente se contradicen, pero hoy vamos a analizarlos y vamos a ver que no hay contradicción alguna. Al contrario, se complementan los unos con los otros. Por ejemplo, en Romanos 3:28, el apóstol Pablo establece una verdad y dice: concluimos pues, como conclusión, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pero por otro lado, leemos un texto como Santiago 2:24, donde aparentemente surge una contradicción entre ellos dos, que dice así: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Nota la aparente contradicción? ¿Sí o no? Otra vez se lo voy a preguntar. ¿Nota la aparente contradicción? Es muy claro, ¿no? Pero esa aparente contradicción desaparece cuando observamos de manera detenida lo que Pablo enseñó y lo que Santiago enseñó, y cómo cada uno presenta su tesis acerca del punto con distinto enfoque, desde distinta perspectiva. En primera instancia, Santiago, él está refutando, derribando un argumento, una creencia equivocada que tenían algunos ya en el tiempo de él, que creían que ellos podían tener fe y eran salvos, y que no había necesidad de demostrar nada con buenas obras. Y por eso les escribe en Santiago 2:17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Santiago pues está argumentando que la fe genuina, la fe sincera en Cristo, debe producir buenas obras como un producto, una consecuencia de haber sido transformados por el poder de Dios. Pablo lo puso de esta manera a los corintios y les dijo: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las malas obras pecaminosas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces Santiago argumenta ese punto, que las obras son la evidencia de una fe genuina. En Santiago 2:20, Santiago sigue argumentando y dice: mas ¿quieres saber, hombre vano? Tratando de corregir a los que pensaban así. El día de hoy hay cristianos que piensan así, que basta la fe sola y que no es necesario demostrar que son salvos, no es necesario demostrar ninguna buenas obras. Pueden matar, pueden adulterar, pueden hacer todo lo que quieran, nada los separará del amor de Cristo, dicen. Lo mismo sucedía en los tiempos de Jesús, en los tiempos del apóstol Santiago.
Pero él establece su tesis y dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice el 21: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aparentemente, Santiago está enseñando que para la salvación es fe más obras buenas. Pero no es así, lo vamos a corroborar. Porque en el versículo 22, él dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente? Esa frase es fundamental aquí. ¿No ves que la fe accionó juntamente con sus obras? O sea, es inseparable. Sí o sí, aquel que dice que ha creído en Cristo, que es cristiano, nacido de Dios, sí o sí, por naturaleza debe producir buenas obras. ¿Sí? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, la fe resultó en todo su concepto bíblico, las buenas obras como evidencia de la salvación, no para ganarse la salvación, sino como la evidencia de que ya eran salvos. Santiago, pues, de ninguna manera está enseñando o diciendo que la justificación es por fe más obras. No, eso no es un concepto bíblico, es mal entendido. No, la justificación no viene por fe más obras, no, sino que cuando una persona cree verdaderamente en Jesús, es justificada por la fe y como consecuencia debe demostrar esa fe con las buenas obras, las buenas acciones en su vida. Porque si una persona asegura ser un cristiano, pero no tiene buenas obras en su vida, lo más seguro es que tiene una fe muerta. Una fe que, bueno, él puede alegar: yo soy salvo, porque se adhirió a algún sistema teológico, aprendió algunas cosas de la Biblia y él asegura ser salvo. Pero si su vida no lo demuestra, es una fe muerta. En Tito 1:16, que no aparece ahí en la pantalla, se lo voy a leer, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjate, profesan conocer a Dios, no son ateos, profesan, dicen que tienen fe, pero con sus hechos lo niegan. O sea, su fe las obras no actúan juntamente con la fe, ni la fe de estos produce buenas obras. Se están engañando a ellos mismos. Usted, yo, cualquiera puede abrazar algunos de los distintos sistemas teológicos. Cualquiera de nosotros, porque han surgido varias interpretaciones, todas alegan tener la razón, pero escuche bien cómo lo voy a plantear. Usted puede abrazar cualquier sistema teológico, adherirse a cualquiera de las distintas interpretaciones sobre cómo somos salvos, cualquiera, la que sea. Pero si no demuestra su fe por sus buenas obras, cualquiera que sea, porque hay algunos que dicen que para poder creer en Cristo hay que nacer primero, de nuevo. Bueno, así creen, está bien, ellos creen así, yo no creo así, no creemos así. Pero cualquiera que esa sea el concepto teológico que abracen, si no demuestra con buenas obras su fe es una fe muerta. Santiago lo dice, Santiago 2:14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Este mismo versículo en la versión al día se lee así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras?
¿Acaso podrá salvarle esa clase de fe? Por más que alegues, yo he creído esto, yo me gradué en un instituto bíblico, yo fui a la Universidad de Oxford, tengo un doctorado en teología, yo creo esto y todo lo que esto fulano, sultano, mangano enseñaron y yo lo abrazo y yo lo creo y no sé cuánto. Sí, ok, pero si tus acciones no demuestran con buenas obras, ¿podrá esa fe salvarte? Aunque alegues, yo tengo fe y yo soy salvo y nadie me toca. Sí, está bien. Pero si tu vida no demuestra con buenas obras tu fe que dices tener, ¿podrá esa fe salvarte? Santiago dice que no. Pero vamos a ver a Pablo, ahora enseguida, vamos a ver su postulado acerca del punto. Y vamos a notar que él dice exactamente lo que dijo Santiago, pero en otra perspectiva, y vamos a ver que no se contradicen. Efesios 2:8 al 10 dice así: porque por gracia sois salvos. Gracia, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es algo que no merecemos, y a pesar de eso nos es dado, nos es otorgado. En el caso de la salvación, nosotros no la merecemos ni la podemos comprar, ¿verdad que no? Entonces, aquí dice, por gracia, por un favor inmerecido, ustedes no merecen nada, pero por gracia, ese es el concepto de gracia en la Biblia. Aunque no merezcamos, Dios nos la regala, la salvación, pero no todos la aceptan. Algunos rehúsan creer y la rechazan. Por eso dice, por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? ¿Por gracia o porque hicimos algo? Por gracia, por recibir y creer el mensaje de Jesús. Ahora, ¿cuál es el medio para obtener ese regalo? La fe. Es claro aquí el concepto. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es el vehículo por el cual obtenemos ese regalo. Ahora, ¿cómo viene la fe? Dice Pablo a los romanos que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? El mensaje de Dios. Cuando alguien lo cree y extiende la mano diciendo, Señor, perdóname, soy pecador y recibo tu salvación, la recibe de manera inmerecida, pero por medio de la fe. Ok. Y esto, dice, no es de vosotros. Esto no pertenece a vosotros, pues es don de Dios. Aquí hay por lo menos dos interpretaciones teológicas acerca de qué es el don de Dios. Algunos dicen que el don de Dios es la fe, pero un estudio bien concienzudo de este versículo, no lo vamos a hacer ahora, tal vez después, nos demuestra que el don ahí no es la fe. Porque si la fe fuera un don, un regalo de Dios, entonces ¿por qué el Señor demanda fe? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué los regañó y hombres de poca fe? Entonces si fuera la fe un don, ¿les dio poca fe? No. Ahí empieza la confusión teológica en el asunto de la salvación. No. Es obvio que el don, el regalo, es la salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don es el regalo de la salvación. Don significa regalo. Y luego en el versículo 9, Pablo lo deja muy claro. Esa salvación no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Ok, si nosotros leemos hasta el versículo 9, nos vamos a quedar en el concepto de fe y obras incompleto. Porque resulta que inmediatamente después, o sea, en el versículo 10, menciona las buenas obras. ¿Lo leemos, versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí están las buenas obras, ¿sí? Ahora, ¿somos salvos por buenas obras? No, en el versículo 9 dice que no.
Entonces las buenas obras, ¿qué significa el versículo 10? Son la evidencia de que somos salvos. ¿Entiende? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Algunos conceptos teológicos, hay uno en especial que asegura que no se necesita demostrar nada de que somos salvos. O sea, basta con creer, dicen ellos. Y que ese creer, naces de nuevo y nada te separa del amor de Dios. Y dicen, como dijo Martín Lutero, ¿puedo yo matar 1000 veces, cometer adulterio 1000 veces? Y nada me separará del amor de Dios, dijo él. O sea, sobreenfatizando Martín Lutero que el medio de salvación es solamente la fe y que no hay necesidad de demostrar por buenas obras, o sea, buena conducta, buenas acciones, que somos salvos. No, basta la fe, pero ese es un error. Santiago, ese era el enfoque de Santiago. No se engañen, dice. Esa es una fe muerta. Fe que no tiene obra es una fe muerta. Esa clase de fe no ha salvado, no ha recibido ese don de la salvación. Tu fe no se está perfeccionando con las obras. Entonces es un error. Ahora, en Efesios 2:8 al 10, en la versión en lenguaje actual, que según algunos eruditos muy respetados dicen que actualmente es la mejor traducción de la Biblia. Eso dicen ellos. Bueno, cuando un erudito habla y tiene credenciales como para decir eso, pues hay que oírlo, ¿no? No hay que desecharlo. Y esta traducción dice en Efesios 2:8, síganme con atención: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. O sea, por gracia sois salvos. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, o sea, no por obras, ninguno se la ganó, sino que Dios, ¿qué? Se la regaló por gracia. Versículo 9: la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Yo la gané porque hice cosas buenas. No. Y luego en el versículo 10 se lee así: nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien. Oh. ¿Serán importantes las buenas obras? Sí. ¿Para ganarnos la salvación? No. ¿Como evidencia de que somos salvos? Sí. Nos creó para que vivamos haciendo el bien. O sea, Dios, cuando nos engendró y nacimos de nuevo, Él asume que Él está produciendo gente buena. ¿Entiende? De hecho, cada cristiano que dice creer en Jesús debe ser una persona buena. Lo cual, dice Dios, ya había planeado desde antes. Entendemos pues que Santiago y Pablo no discrepan en su enseñanza sobre la salvación y las obras, ¿verdad que no? ¿Ya vieron que no discrepan? No, se complementan, están hablando de lo mismo, pero de diferentes perspectivas, ¿sí? Diferentes enfoques y énfasis. Pablo simplemente enfatizó, recalcó que la justificación es solamente por fe. Es verdad. Mientras que Santiago pone énfasis en el resultado de la fe, que son las buenas obras. ¿Por qué el énfasis de Santiago? Porque algunos, estoy repitiendo, creían que no era necesario demostrar por buenas acciones, buenos comportamientos, que eran salvos. No, basta la fe, dicen. Y ese es un error. Policarpo, uno de los padres de la iglesia, como ustedes saben, discípulo del apóstol Juan, él entendió perfectamente el mensaje de Jesús, entendió perfectamente el mensaje de Juan, de los apóstoles, y Policarpo escribió una carta dirigida a los filipenses.
Esa carta no está en la Biblia porque no es considerada inspirada por el Espíritu Santo. Sin embargo, lo que dejó escrito respecto a la fe y las buenas obras empatan perfectamente con la enseñanza de Pablo y de Santiago. Les voy a dar nada más una cita. Dice así: ahora bien, el que a él le resucitó de entre los muertos, o sea, el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros, con tal que cumplamos su voluntad. Cumplir su voluntad es hacer buenas obras, ¿sí o no? Entonces ahí va bien Policarpo, ¿no? Ok. Y caminemos en sus mandamientos. Caminar es una acción de obediencia, es una obra en sus mandamientos. Y amemos lo que él amó. Amar es una acción, no se queda ahí en la teoría. Apartados de toda iniquidad, es una acción de alejarte del mal. Es una obra alejarte del mal. De la defraudación, de la codicia del dinero, de la maledicencia, del falso testimonio. Todas esas son acciones, ¿sí o no? Ok, buenas obras. No volviendo mal por mal, ni injuria por injuria, ni golpe por golpe, ni maldición por maldición. Acordémonos más bien de lo que dijo el Señor para enseñanza nuestra: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Perdonad, que es una acción, son acciones, conductas, buenas obras. Perdonad y se os perdonará. Compadeced o tener misericordia para que seáis compadecidos. Con la medida que midiereis, os medirá también a vosotros. Otro de los padres de la iglesia, llamado Ignacio de Antioquía, por cierto, fue uno de los mártires que terminó su vida despedazado por los leones en el Coliseo Romano. Él escribió 7 cartas, usted las puede buscar en internet. Ignacio de Antioquía se llama. Él era un líder prominente, es uno de los padres de la iglesia. Y él, refiriéndose a la fe y a las obras, dijo lo siguiente, es una cita muy breve, que usted la puede leer ahí junto conmigo. Dice: el árbol se manifiesta por sus frutos. Y eso fue lo que dijo Jesús, ¿no? Del mismo modo, o sea, es una analogía, del mismo modo, dice Ignacio de Antioquía, los que profesan tener fe en Cristo, por sus obras se pondrán de manifiesto. Nota usted que su enseñanza de Ignacio de Antioquía va a la par de la de Policarpo y la de Ireneo y la de los primeros padres de la iglesia. Va a la par de la enseñanza de Santiago, del apóstol Pablo y finalmente de la enseñanza de Jesús. ¿Sí lo alcanza a ver? ¿Ve que no hay ninguna contradicción ahí? No la hay. Ahora bien, fíjate lo que dice aquí Ignacio de Antioquía: el árbol se manifiesta por sus frutos. O sea que un árbol de mangos, ¿qué va a dar? Mangos. Un árbol de guayaba, ¿qué va a dar? Un árbol iba a decir de sandía, imagínense. Cuando yo era niño me engañaron una vez, me tomaron el pelo. Oye, ahí en la barranca de Huentitán hay sandías, y cuelgan de las palmeras así grandotas. Ah, pues ya estuvimos buscando, hasta la fecha no las encontré. Estaba yo chiquillo. Bueno, un naranjo da naranjas. Fíjense que a mí me gusta la jardinería, me gustan los árboles y todo, no lo descubrí o no lo asumí hasta que una vez le dije a mi esposa: oye amor, ¿no has regado las plantas? Y me dice: no, ese no es trabajo de la mujer, ese es trabajo del varón. ¿Cómo? Pues si es la casa y es trabajo de la casa. No, el Señor puso a Adán a labrar el huerto. Ah, ok. Y de allí asumí y dije: no, pues es verdad. Y como que le tomé más cariño de unos, o más gusto, de unos, no sé, 12 años para acá, o quizá un poquito más. Entonces mi papá solía decirme, yo me comía, por ejemplo, una ciruela y tiraba el huesito, me decía: no, hijo, no, mira, cada vez que te comas una fruta con hueso,
hay plantas, aquí tienes macetas y ahí en el jardín de atrás, pues haz un hoyito y mételo allí. Dice, y salen. Y así lo empecé a hacer. Y me acostumbré. Hay una parte donde tengo bastante, entonces nada más meto el dedo y le hago así, y tiro el hueso y lo tapo. Bueno, un día empezaron a aparecer ciertas plantas. Ay, mira, oye, ¿y esta? Oye, ¿qué será? No, pues sabe. Entonces seguían creciendo, entonces los trasplanté ya al piso, porque un jardinero me dijo, no, es que esas ya quieren tierra, así me dijo, ¿no? Bueno, entonces las trasplanté, entonces yo decía, ¿y este qué será? De seguro es frutal, porque no se ve común, pero ¿qué fruta será? ¿Quién sabe? Un día llegó un hermano ahí en una comida que hicimos, pues ingeniero agrónomo con estudio del campo, de cómo combatir plagas en los árboles frutales, etcétera, y me dice, oye, tienes un montón, tienes una huerta ya aquí. Le digo, pues, yo decía, pues, ¿dónde, no? Dice, no, es que mira, veo esto, hasta una yaca tengo allí. ¿Sí conoces la yaca? Esa frutota así, tengo dos plantas de yaca. Dice, oye, mira, este es un durazno, ¿y tú cómo sabes? Mira. O sea que el que sabe, sabe, ¿no? Dice, dice, pues. Y yo sé que es agrónomo él. Dice, mira, el guayabo es fácil, ¿no? Pero había otros que pues no, yo decía, ¿y este qué es? Este es ciruelo, este es esto, este es esto. Y me dijo, ya verás en su momento. Bueno, pasó el tiempo y este año empezaron a florear. ¿Y qué será? ¿Qué será? Y empezaron a salir los frutos. ¿Sí? O sea, la naturaleza de los ciruelos que tengo allí tenía que dar ciruelos. O sea, porque esa es su naturaleza. Y fíjense lo que dijo Ignacio de Antioquía, el árbol se manifiesta. Jesús dijo, el árbol se conoce por sus frutos. Del mismo modo, los que profesan tener fe en Cristo, por sus obras se pondrán de manifiesto. Es decir, el árbol de mangos tiene que dar mangos. El árbol de ciruelos tiene que dar ciruelas. Tiene que dar ciruelas. El cristiano genuino tiene que dar buenos frutos, buenas obras. Fíjense que hay muchos cristianos actualmente que pasan literalmente horas en las redes sociales. Y bueno, tiene su valor, hay muchas cosas buenas que podemos, otras no tanto, podemos sacar, otras peores, ¿no? Pero se entiende que un cristiano se ocupa de las cosas buenas, porque es una persona buena, ¿cierto? Pero fíjense que yo he descubierto en las redes sociales a cristianos discutiendo, peleándose, ofendiéndose, burlándose de unos a otros, despreciándose mutuamente. ¿Cuál es la razón? Tratando de ganar las discusiones de las distintas posiciones teológicas. Y cuando alguno de los que están ahí peleándose no está de acuerdo, no sale de acuerdo con lo que el otro postula, se empiezan a ofender. Se empiezan a decir, no, tu padre es un asesino, refiriéndose a alguien que él admira como maestro de la Biblia. No, el tuyo es asesino. No, pues el tuyo es un hereje. Pues tú eres igual a él y tú tienes el ADN de él. Y se empiezan a ofender y se empiezan a pelear entre ellos de una manera bien penosa, donde todo mundo lo ve. ¿Sí sabes que cualquiera persona puede ver eso en la red? Bueno, a todos estos que contienden, que ofenden, que se pelean, que se desprecian mutuamente en Facebook, Santiago les dice lo siguiente, cuando en el capítulo 3, ahí va a aparecer en la pantalla, Santiago empieza a hablar sobre la lengua. Noten que el capítulo 3 es el que sigue del capítulo 2, donde está hablando de que tienes fe y no tienes obras,
¿Podrá esa fe salvarte? No. Entonces se va al terreno de los hechos. Y miren lo que dice respecto a la lengua. Y esto, bueno, para aquellos que dicen, que alegan tener fe. ¿Me entiende? Que alegan decir, no, yo tengo la mejor posición teológica, para mí no hay otra, esta es la más completa. Y alegan. Sí, pero desprecian, ofenden. Miren lo que dice Santiago 3:9. Con ella es la lengua, no es la señora de enfrente. Con ella, dice, bendecimos al Dios y Padre, como hace un rato. Qué hermoso es bendecir a Dios con nuestra lengua, nuestra boca, ¿no? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. Con los cristianos esto no debe ser así. Y luego argumenta Santiago con unas preguntas retóricas cuyas respuestas están implícitas en la misma pregunta. Dice el 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿A cuántas de ustedes, señoras, cuando van a lavar los platos y abren la llave, les sale agua de Jamaica o leche? No, o sea, nadie se preocupa, ay, ¿qué irá a salir? Ay, y el marido dice, a lo mejor te sale agua de maracuyá. No, porque es obvio que está diseñada para que solamente salga agua potable. Bueno, sigue diciendo. ¿Acaso alguna fuente, 11, fue hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, y hace otra pregunta retórica, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Imagínate que florece el durazno y ahí estoy yo, ya voy a tener duraznos, y yo me acuerdo que eran unos de este tamaño, mire, y de repente salen chiles verdes. Pues no, es lo que está diciendo Santiago. Yo hice mi versión. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? La respuesta obvia es no. Así también, dice, ninguna fuente, o sea, boca de un cristiano, puede dar agua salada y dulce. Versículo 13. Aquí está el punto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo soy entendido y sabio. Tengo la mejor concepto teológico. Todos están mal, menos yo. Oh, qué bien, ¿no? Está bien, qué bueno. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué les pareció eso? Toño Lázaro, hola, ¿cómo estás? Sí, me dijiste que ibas a venir, ¿verdad? Toño Lázaro, lo conocen, ¿no? Hazles así, Toño. Pues Toño inició una congregación de tantas que han abierto en Manzanillo, y ya llegó el momento de que tuvo que estar allí de tiempo completo, ¿verdad, Toño? Pero hace unos días me escribió medio triste. Oye, pastor, me dice, fíjate, qué mala onda, dice, unos hermanos, mira lo que hicieron con una foto mía que yo publiqué ahora que bautizaron, no sé qué hicieron, alguna fiesta cristiana, bautizaron unos hermanos, se tomaron unas fotos, entonces alguien por ahí, uno que alega tener fe, sin duda, tomó la foto y le puso una inscripción, son los famosos memes, y le puso, les pido perdón a todos los misioneros que abandoné. Y dice Toño, no, qué mala onda, ¿quién haría esto? Bueno, él después ya se enteró quién fue, también ya sabe quiénes lo publicaron
y sabe de todos los que se burlaron. Pero, ¿qué debes hacer, Toño Lázaro, aquí presente? ¿Te vas a poner a pelear con ellos? ¿También vas a agarrar la foto de ellos y le vas a decir a uno de ellos que tú sabes quién es, pero tú fornicas con tus novias? ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? Porque eres cristiano, ¿no? Y tú debes demostrar tu buena conducta, tus obras con sabia mansedumbre. ¿Y cuál fue mi consejo? No pelees, no les contestes. Pero a veces se siente uno así enchilado, como decimos acá, ¿no? Así como que, y dan ganas como que luego lo voy a agarrar la computadora y ahorita van a ver que arda Troya. ¡Ay! No. ¿Hay algún sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Obras, sabia mansedumbre, conducta, fe genuina. No alegues como aquellos que alegan. Y dice Santiago, ¿podrá eso, por más que aleguen, podrá esa fe salvarles? Bueno, Santiago da su veredicto. Dice el versículo 14, pues si tenéis celos amargos y contención, pleito, discusión en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Cuál es la verdad aquí? De que tus obras están manifestando que tu fe no sirve. ¿Así? ¿Lo alcanzan a ver? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos tienen la fe genuina? Les estoy preguntando, ¿cuántos pueden decir yo? Manifiéstalo. ¿Cómo? Con tu conducta, con tus obras, en sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre. Porque mira lo que viene a continuación. Dice en el versículo 15, porque esta sabiduría, ¿cuál sabiduría? La que yo tengo fe, conozco los misterios teológicos, todo, pero pelea con todo el mundo, hace de todo, cree que la fe le basta, que no necesita demostrarlo. Y mira lo que dice Santiago, pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Fíjate el veredicto de Santiago. Es terrenal, es animal y no se queda allí, es diabólica. O sea, es diabólico que dos que se dicen cristianos o tres estén peleando en internet. ¿Escucharon eso? Es terrenal, es animal y es diabólico. Porque esa es la naturaleza del diablo. Alega todo lo que quieras de que tienes fe, de que estudiaste en Harvard un doctorado en teología de no sé quién. Está bien que hayas estudiado, pero si tus hechos no demuestran tus obras en sabia mansedumbre y te la pasas calumniando, denostando, burlándote, calificando a otros de todo, te estás engañando a ti mismo. ¿Podrá esa fe salvarte? Según Santiago y Pablo mismo dice no. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí está, donde hay celos, envidias, ¿sí? Y de las celos, las envidias salen ofensas, salen amarguras y provocan contención. Celos y contención, allí dice, allí hay perturbación. Muchos cristianos nuevos, de manera inocente, empiezan a ingresar a esas páginas y ven los pleitos y quieren meter paz. No, hermano, no debemos de pelearnos. Quítate tú, débil, en la fe. Salte de aquí, estos debates no son para ti, estos son para gente de altura. Uy, cuánta. Dice, ahí donde hay todo eso, hay perturbación y toda obra perversa.
Bueno, y Santiago no termina ahí con el tema, remata en el capítulo 4, versículo 17, que no está ahí, me faltó incluirlo, pero yo se los voy a leer, Santiago 4, 17. Mira lo que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, se entiende que el cristiano sabe hacer lo bueno, ¿sí o no? Le está hablando a los cristianos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo bueno? ¿Echarle leña al fuego? No, de la contienda, del pleito. Y yo también sé algo, pero te lo mando por inbox. Y yo, para acá en el muro, acá privado, te lo mando para que también lo publiques y lo saques. Y lo que es peor todavía, algunos, creo que algunos son inocentes, no se dan cuenta, se involucran, se dejan llevar por la sabiduría animal y diabólica y son arrastrados y le ponen me gusta. Y ya se involucraron, porque Pablo le dice a Timoteo: no te involucres en pecados ajenos. Así dice, ¿no? No participes en pecados ajenos. ¿Qué es participar de un pecado ajeno? Ver que el hermano está pecando y tú lo toleras, no le dices nada porque es tu amigote, es mi amiguísima, y no le digo nada porque pues sí tiene razón en lo que alega ahí en internet. No, hermanos, no participen de las malas obras de otro, sino reprenderlas, o sea, llevarlas a la conciencia. Vamos a ver un pasaje en Mateo 5:14, que aparece ahí en la pantalla, que es una enseñanza del mismo Jesús, y vamos a descubrir que él mismo enseñaba lo que posteriormente enseñó Pablo, Santiago, Policarpo y todos los demás. Ahora estas enseñanzas de Jesús como que están fuera de moda. Como que mucha gente hoy ve que lee la Biblia, hay gente, cristianos pues, que dicen: no, yo quiero verdades profundas, no quiero verdades, alimento sólido, dicen. Ay. Luego sale un murciélago volando. Oh, sí, alimento sólido. Y abren Mateo 5, el sermón del monte, y dicen: eso ya me lo sé, eso es de bebés. Y ya no le hacen caso a Jesús. Vamos a ver qué dice el hoy tan despreciado mensaje de Jesús. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién les está hablando? A los que desean creer, seguirlo, dejar todo para seguirlo. A eso les está hablando. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es imposible. Haciendo una metáfora de que no podemos esconder si somos verdaderos cristianos, es imposible. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de una cama. No, ¿cómo? Sino sobre el candelero. ¿Para qué? Alumbra a todos los que están en casa. Jesús pone una metáfora cuya pues interpretación es en alusión, o sea, se entiende que está hablando de nosotros, porque les dice: ustedes son la luz del mundo. Una luz no se esconde. ¿Sí? Se pone sobre el candelero y alumbre. Versículo 16. Así dice: alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ay. ¿Se acuerdan que en otra parte Jesús dijo: cuando des limosna no toques trompeta, hazlo en secreto, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público? Y aquí parece que se contradice Jesús, ¿no? Porque está diciendo que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Están leyendo bien? Yo creo que sí estoy leyendo bien. A ver, otra vez. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué es vuestra luz? Tu vida, lo que ahora eres, delante de los hombres. ¿Cuáles hombres? Pues de todos, cristianos y no cristianos.
Pues sí, pero pues yo soy humilde y nadie me ve hacer buenas obras ni comportarme bien. No, 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 dice Jesús, no. No malinterpretes, no me chueques el mensaje. No me lo tuerzas. Porque aquello que enseñó en el mismo Mateo de que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda cuando das, habla de no tener una actitud para ganarte fama y prestigio, hipócrita. Pero aquí, hermanos, dice que la gente debe ver para que vean vuestras buenas obras, vuestra conducta, vuestras obras en sabia mansedumbre. ¿Ven que está de acuerdo con lo que enseñó Santiago y Pablo? Para que vean vuestras obras, vean vuestras obras. Seguramente nosotros hemos dicho o escuchado digamos, algo que ya se acuñó en la iglesia cristiana, y es la siguiente: tú le compartes a alguien del Señor y te contesta, no, mira, yo iría a tu iglesia, pero ¿sabes qué? Yo no voy porque conozco a 2, 3 que van allá a tu iglesia, y esos tienen doble vida, son unos hipócritas, por eso no voy a tu iglesia cuando me invitas, porque yo conozco a algunos allí. Entonces la respuesta que ya se acuñó dentro de nosotros, la respuesta ¿cuál es? ¿Qué le dirías tú a alguien que te dice así? Todos decimos, no pongas tus ojos en el Señor, perdón, en los hombres. No pongas tus ojos en los hombres, pon tus ojos en el Señor, porque nosotros fallamos. ¿Verdad que eso es lo que decimos? Y está bien, pero no es toda la verdad completa. Porque aquí Jesús está diciendo que tienen que vernos. El problema es, y se agudiza, cuando los que alegan tener fe, no se asusten, ¿no? Casi nunca grito, pero me emocioné. Pero los que alegan tener fe no viven de acuerdo a lo que dicen que creen. Y el vecino se da cuenta que le dices unas palabrotas a tu esposa, y otro se da cuenta que 2, 3 moquetes también, y qué sé yo más. Entonces alguien les habla y dice, mira, mi vecino va allí contigo, yo lo conozco. Entonces, ahí se complica el asunto, hermanos. Y Santiago nos desengaña. No, espérame. ¿Podrá esa fe salvarte? No te engañes. Esto es confrontativo, ¿a poco no? Y más que aclaratorio. Para todos. Todos estamos incluidos ahí. Así dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pablo nunca dijo, cuando él sabía que había malos testimonios, y él nunca dijo totalmente, vean a Cristo. Sí, les presentó a Cristo, predicó el evangelio de Cristo y lo ponía como el centro, como hace rato cantábamos, tú lo llenas todo, así lo ponía. Pero también decía, si a alguno no te satisface su conducta, mírame a mí. Así dijo. Todo lo que oísteis, visteis, que yo hice y dije, háganlo, imítenme a mí. Ay, Dios. ¿Sería que él era perfecto? No era un hombre perfecto, fallaba. Ningún cristiano, por más deseoso también de hacer las cosas bien, es perfecto. Están conscientes con eso, ¿no? Cometemos errores, pero no es una constante, ¿entienden? Una constante a cada rato, y yo puedo matar 1000 veces, y puedo irme con mujeres 1000 veces al día y nadie me separará del amor de Dios. ¿De verdad crees eso? ¿De verdad crees eso? No te engañes. Eso es literalmente imposible. No, la gente nos ve, la gente nos va a ver y nos seguirá viendo. Y es mal testimonio cuando alguien viene y se pone en la cochera de los vecinos.
Qué pena. Ayer, en la mañana pasó y el hombre vino bien molesto. Dentro de su enojo mostró más templanza que algunos cristianos. Por favor. El asunto es que ayer le pasó lo mismo. El mismo vecino. Por favor. Hermanos, el sentido común también nos enseña algo. Tú llegas y te estacionas, debes de ver dónde. A ver, ¿quién de ustedes se estaciona a la mitad de la avenida Federalismo? Nadie, por sentido común. Pero por sentido común también, mira, el otro día yo buscaba un estacionamiento, iba a hacer algo importante y vi que se desocupó en una línea así, entonces me doy rápido, entonces ya me voy metiendo y estaba el logo de gente con capacidades diferentes. Lo dije así para que nadie se ofenda, ya ve que hoy de todos se ofenden y le cambian el vocabulario. Entonces yo venía así y me metí, pero lo alcancé a ver. ¿Y qué cree que hice? Pues me tuve que echar para atrás. Dije, no, pues no. Y como el Pato Donald, ¿se acuerda el Pato Donald? ¿Se acuerda de esa caricatura, no? Uno que era un angelito le decía, quítate, muévete de allí. Y el otro que era un diablo así, le decía, no, ahí que tú eres pastor, tú mereces, y ahí estaba. Entonces di reversa y me fui a otro lado a buscar. ¿Por qué? Porque está prohibido para mí. Imagínate que me quedo allí y resulta que un hermano trabaja en multar a los que violan. Entonces llego yo y dice, pastor, ¿este es su auto? ¿Qué le digo? ¿Se imaginan semejante aprieto? ¿Qué le dirías tú, Tony? Ahí te voy a una feria para que te calles. ¿Cómo? No, hermano, todo el mundo nos ve. Todo el mundo nos va a ver. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice Jesús. Ahora, esas buenas obras que los otros ven lo que provoca. Son palabras de Jesús. Para que veamos esas buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo? Sí, no va a faltar quien diga, no, ya viste a Juan Pérez. Espero nadie se llame Juan Pérez, ¿eh? Ya viste a Juan Pérez, el borracho, parrandero, y hasta golpeaba a la esposa, mujeriego y todo. Mira cómo ha cambiado, ya lo viste. Y de pronto pasa él allí, ¿verdad? Y luego, hola, los invito a la iglesia. Híjole, ¿qué le dieron a este? No, lo que pasa es que simple y sencillamente está demostrando su fe. Para ganarse la salvación, está portándose bien. No, sino porque ya es salvo. Y simplemente está demostrándolo por su buena conducta y sus acciones correctas. Y eso provoca alabanza a Dios. Mira, el versículo 16, Mateo 5:16, en la versión en lenguaje actual se lee así. Fíjate cómo dice Jesús, referente a que somos luz, tenemos que alumbrar. De la misma manera dice, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en los cielos. El apóstol Pedro entendió exactamente como Jesús lo enseñó y todos los demás. 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego, había un ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, como contender, pleitear, difamar y muchísimas cosas semejantes. Absténganse, dice, que batallan contra el alma. Ahí estamos luchando. Y luego dice, ¿qué debemos hacer? Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios,
para que lo que murmuran de vosotros como que sois malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué es el día de la visitación? Ahorita lo vamos a explicar leyendo una traducción distinta. Al considerar vuestras buenas obras. La traducción lenguaje actual, 1 Pedro 2:12, se lee así: pórtense bien. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Qué le dicen todos los días cuando los llevan a la escuela a sus niños? ¿Qué les dicen? Yo pensé que nada más yo cuando mis hijos estaban creciendo. Pórtate bien. No le rezones a la maestra. Pórtate bien. No le quites el lonche a tu compañero. Pórtate bien. No pellizques ni le claves el lápiz en el cráneo al niño de adelante. Pórtate bien, no avientes avioncitos. Pórtate bien, pórtate bien. ¿Por qué pórtate bien? ¿Por qué tienes que decirle pórtate bien? Porque eso es lo mínimamente educado, ¿no? Aquí no se trata tanto de educación, va mucho más allá, sino como un resultado de una fe que hemos abrazado, la fe de Cristo. Pórtense bien, dice. Cuando estén con gente que no cree en Dios, en el trabajo, en la escuela, qué sé yo. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes, porque como hacen bullying, ¿verdad? Como si fueran unos malvados ustedes. Luego verá el bien que ustedes hacen. ¿Quién va a ver el bien que hacemos? Pues los que hablan mal, los que no creen. Y alabarán a Dios en el día de la visitación, en el día en que Él les pida cuenta a todos. Tomen en cuenta esta traducción cuando veamos el último pasaje, que ya en unos minutos más voy a compartirlos acerca de lo que dijo Jesús. Pero acercándonos al final de la enseñanza, hay una parábola que se conoce como la parábola del buen samaritano. La habrá leído alguna ocasión, ¿no? Tiene muchas lecciones. Vamos a ver qué podemos aprender. Lucas 10:25, palabras de Jesús. ¿Qué sucede? Dice que aquí he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo. Bueno, un intérprete de la ley. ¿Quién era una persona así? Pues era un hombre que había estudiado con los mejores rabinos, que había ido a las mejores escuelas de la ley, que había sido adoctrinado, enseñado para prepararlo para ser, cuando fuera adulto, un excelente intérprete de la ley de Moisés. O sea, era, vamos a decirlo claramente, era un erudito en la ley. Sabía todo, no se le iba nada. Se sabía toda la ley. Y se levantó y dijo, para probarle, allí ya con toda su sabiduría, él alegaba tener fe, pero su corazón no era recto. Qué distinto es, ¿no? Una cosa es saber, y otra cosa es que el corazón se esté transformado. Y le dice para probarlo, maestro, y miren lo que dice al preguntarle, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Yo quiero subrayar el verbo hacer. ¿Haciendo qué cosa? ¿Por qué le dijo, qué tengo que hacer? Porque los judíos creían que haciendo las buenas obras de la ley podían ganarse la salvación. Y Pablo dice que no, y Santiago también dice que no, que la evidencia que si realmente usted ha creído, señor intérprete de la ley, es lo que haces. Tienes mucho conocimiento, alegas que tienes fe. Entonces, ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y luego se puso, ¿no?, en posición. Fíjese que los judíos cuando recitan la Torá se ponen en una actitud así muy reverente, muy bien, ¿no? Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Oh, mi materia. ¿Entiende? Es mi mero mole. Si fuera un intérprete de la ley mexicano, diría, mi mero mole. De esto pregúntame lo que quieras, yo me la sé toda. Tengo todo el conocimiento.
¿qué está escrito en la ley? Y luego le pregunta una segunda vez el Señor, ¿cómo lees? Esa frase significa, cuando la lees, ¿cómo la entiendes? Eso significa. ¿Qué está escrito en la ley? Cuando la lees, ¿qué entiendes cuando la lees? Dice el versículo 27. Aquel respondiendo y tomando su posición, acomodándose su talid y todas sus vestimentas y todo, porque así eran, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le responde Jesús, bien has respondido. Y el otro, pues claro, yo tengo el mejor sistema teológico, pues claro, yo me la sé de todas. Pero luego Jesús le dice, ahora yo quiero subrayar lo siguiente, Jesús le dice, bien has respondido, o sea, ¿tenía una interpretación de la ley correcta? ¿Sí o no? Sí. Jesús le dijo, bien has respondido, pero luego le dice, haz esto y vivirás. Pregunta, ¿le está diciendo que por hacer buenas obras se va a ganar la salvación? No se confunda. Está diciendo exactamente lo mismo que Santiago argumentó. Si dices que crees y que amas al Señor y que Él es todo para ti, que con todo tu corazón, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, demuéstralo. Hazlo. Entonces me doy cuenta y te vas a dar cuenta. Hazlo. Demuéstralo. Y vivirás. Ese es el complemento. No para ganarte la salvación, sino porque verdaderamente amas al Señor con todo tu corazón. Pero lo tienes que demostrar. Pero como todo buen alegador, que le gustan los debates, que estudia la retórica, que estudia la lógica y todos los argumentos para debatir y que no te dejen callado, tienes que buscar. Conoce gente así que tú le dices algo, mira aquí la Biblia dice el Señor, no, bueno, ahí dice, pero luego te empiezan a... O sea, nunca pierden una. Todo, le dan respuesta a todo. Mira, esa mosca se murió. Probablemente se murió de 3 cosas. Número 1, y empiezan con su rollo. Y miren cómo dice este hombre. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, empezó a alegar con Jesús. Le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Si yo fuera Jesús, es como si un policía, yo hablo con él, le cuestiono algunas cosas y me dice, ¿y cuál es mi función como policía? Entonces dice, ¿y quién es mi prójimo? A ver, ¿qué no acabas de dar el primero y más grande mandamiento y el segundo es semejante? ¿Cómo que quién es tu prójimo? ¿Se dan cuenta de lo vano, de lo irrespetuoso que es rechazar el mensaje de Jesús? Tan sencillo. Alguien dijo, hace muchos años leí una frase cortita, se me quedó de todo el libro que leí. Decía, Dios hizo el evangelio hermoso y sencillo, pero vino el diablo y lo sistematizó. Y sí es cierto, hoy es tan complicado. Nos la complican tanto los teólogos para llevarle a la salvación a la gente, que si esto, que no puedes creer, que sí puedes creer, que no sé cuánto. Es un rollote impresionante. Y hemos complicado aquello que es tan sencillo. ¿Tú crees? Sí. Alega todo lo que quieras. Pero no veo por dónde. Tus obras gritan más de lo que tú dices saber. Lo que haces gritan más. Entonces le dice Jesús, respondiendo Jesús dijo, y le cuento una historia tremenda. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Siempre han existido. Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, mire cómo lo dejaron, hermano,
medio muerto. O sea que lo golpearon con una hazaña, quizás hasta un puñal le enterraron. No lo sé. Pero así son los ladrones, violentos. Ahora hasta violan a las mujeres cuando las asaltan. Y lo dejaron medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote? Un sacerdote en el Antiguo Testamento era el que oficiaba en la presencia de Dios. Ofrecía incienso, hacía las labores de un sacerdote y entre otras era enseñarles la palabra de Dios. Y cuando les leía el más grande mandamiento: ¡Oh Israel! El Señor vuestro Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios. Y todos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Y ahí estaba el sacerdote: con todas tus fuerzas. Pero pasó de largo, lo ignoró, no tuvo el mínimo sentimiento, con una insensibilidad espantosa. Y lo vio y quizás le extendió la mano. Ya no podía ni hablar aquel hombre, nada más balbuceó, quizás, no lo sé: ayúdame. Y lo vio. Alabado sea Jehová, yo tengo que ir a cumplir con mis oficios religiosos. Mira, por más que alegues tener fe y cierras tu corazón, ¿de qué te sirve esa fe? No te engañes. Alega todo lo que quieras, sácame los títulos que quieras, pero si no tienes hechos correspondientes a uno que verdaderamente cree en Cristo, estás engañado, por más certero que sean tus concepciones teológicas. Estás engañado. El día de hoy hay cristianos actualmente que dicen, lo aseguran, lo predican, que no es necesario demostrar con buenas obras que somos salvos, que basta la fe. Eso no es lo que le enseña la Biblia. Ya lo vimos. Y pasó de largo. Dice versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita, pues otro que vivía ahí en el templo. Venía de la tribu de Leví, dedicados única y exclusivamente para el servicio de Dios. Conocía la Torá, conocía la palabra de Dios, la ley, pero también lo miró y de una manera insensible no le importó. Y pasó de largo. Dice el versículo 33, pero, le dice Jesús, un samaritano iba de camino. Un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Miren, en aquellos tiempos ya existía, en los tiempos de Jesús ya estaba la región de Samaria, Judea, etcétera. Galilea, Judea. Samaria era poblado por gente, judíos que se habían mezclado con otras razas. Cuando Dios les había dicho que no, ellos habían desobedecido. No eran ateos, ellos seguían creyendo en Dios, pero habían desobedecido y se habían mezclado. Y los judíos de raza, de pura cepa, celosos de Dios y que desean amar a Dios con toda su mente y corazón, los despreciaban a los samaritanos, los descalificaban y les decían de manera muy ofensiva: perros. Por eso dice que cuando a Jesús le era necesario pasar por Samaria, ¿sabe por qué dice pasar por Samaria? Porque todos los judíos cuando iban de Galilea hacia Jerusalén tenían que pasar Samaria, que estaba en medio, y ellos rodeaban para no contaminarse con esa chusma, con esos perros. Pero Jesús pasó por ahí y se encontró con aquella samaritana, ¿se acuerdan? Una samaritana que no era atea, que decía creer. Nuestros padres adoraron en este monte y tú dices que en Jerusalén. No, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me pides agua? Tú eres judío y yo soy samaritana, pero dame de esa agua. Bueno, ok, te voy a dar, pero llama a tu marido y ven acá. Dice: no tengo marido. Oh, no, 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. 5 maridos, 6
Con el último vivía en Amaciato, no se había casado, pero adoraba. Decía que tenía fe, pero sus obras demostraban lo contrario. ¿Ve cómo en todos lados se cuecen habas? Entonces cuando el Señor le dijo, yo te voy a dar agua que no volverás a tener sed, de esta volverás a beber, te va a dar sed, dame de esa agua. Y finalmente le dice la mujer, sé que ha de venir el Cristo. Conocía el mensaje. Y cuando Él venga nos dirá todas las cosas. Dice, yo soy el que hablo contigo. Uy, qué tremendo, yo soy. Imagínate, dice que aquella mujer en ese momento, pues cree en Él, se convierte y es una evangelista tremenda que corre al pueblo y le dice, he encontrado al Cristo, dijo. Y todos se alborotan y van, y a ver, háblanos, quédate con nosotros. Y se queda 2 días con ellos. Y regresan a la aldea estos hombres y le dicen, ya no solo creemos por tu dicho, sino nosotros mismos hemos oído y hemos creído que Él es el Cristo. Allí cambió su vida. De seguro se casó en una boda colectiva de casa de oración. No lo sé. El samaritano, un perro pasó por el camino. Se podría leer así en la versión judía, pero sigamos leyendo. ¿Qué hizo este samaritano? Viéndolo, vino cerca de él y viéndole, o sea, pasó junto a él y viéndole, mira lo que dice, fue movido a misericordia. Esa frase fue movido significa que de sus entrañas, de lo más profundo de su ser, se conmovió de ver lo que estaba viviendo aquel hombre. Se conmovió, dice, en lo profundo. Y fue movido a misericordia. La misericordia es apiadarse la condición de miseria y de desgracia en la que está una persona y hace algo, el misericordioso. ¿Y qué hizo? No se quedó en un puro sentimiento, se tradujo, porque era un creyente, los samaritanos no eran ateos. Y esa fe que él desea tener, igual que el sacerdote, igual que el intérprete de la ley y que el levita, en él se llegó al terreno de los hechos. ¿Y qué hizo? Vendó sus heridas, versículo 34. Se llenó de sangre, cortó quizás algún repuesto de túnica que llevaba y lo vendó, echándole aceite y vino, provisión para el camino, vital en esos tiempos. Y utilizó su fuerza, lo puso en su cabalgadura. Podía haber sido un caballo, un burro, qué sé yo. Si hubiera sido un camello, más difícil, es más alto un camello. Lo cargó. ¿Notan cómo está cumpliendo todo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas. Ahí está todo. Y lo llevó al mesón. Todavía se tomó el tiempo. Y cuidó de él, cuidó de él. Otro día al partir, quiere decir que se quedó toda la noche velándolo allí. Otro día al partir sacó 2 denarios, su dinero. Y lo dio al mesonero y le dijo, cuidádmele. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Note el compromiso y cómo había entendido perfectamente este perro, este hereje, todo lo que se dice. Note que él estaba demostrando su fe por sus obras. ¿Sí lo alcanza a ver? Es exactamente el mismo mensaje de Santiago. Versículo 36, Jesús le pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Mire, no dijo el samaritano, dijo, no le quedó otra, pero lo dijo de otra manera. Lo acorraló el Señor y dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Se acuerda que le había dicho qué debo hacer para heredar vida eterna? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Para salvarte? No. Para demostrar que aunque seas intérprete de la ley, por más que me alegues, me vas a tener que demostrar que en verdad crees en mí. ¿Ven que es el mismo mensaje de Santiago? Exactamente el mismo.
No hay contradicción, hermanos. Si este pasaje no les sacudió, pues este quizás sí, el último. Mateo 23, 25, versículo 31. Palabras de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Imagínense esa escena, ¿no? Sentado ahí en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y allí estarás tú y yo. Y apartará los unos de los otros. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esta es oveja, este es un cabrito. Solo hay dos, ovejas o cabritos. Ovejas, este es cabrito, este es oveja, este es oveja. ¿A dónde va, cabrito? Usted no puede pasar para acá. Pase para acá. Y las ovejas así, no, yo allá. Las apartará una a su derecha y pondrá, versículo 33, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre. ¿Cuántos quisieran escuchar eso? Yo me apunto primero. Yo quisiera escuchar en aquel día que se dirige a mí junto con todos los que están allí: venid, benditos de mi Padre, benditos de mi Padre. Venid, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Pero miren la respuesta de estos que como que no atinaban a entender lo que Jesús está diciendo. Porque dice que es el día final y que todas las naciones serían juntadas delante de su trono. Incluye los primeros cristianos del primer siglo hasta la fecha y lo que reste. Pero yo les pregunto, los primeros cristianos vieron a Jesús de manera personal, pero nosotros no, ¿verdad? Entonces se entiende que la gran mayoría que no vieron en persona a Jesús, mira lo que le respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Así como que, no, si cuando estuve hambriento me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Y te sustentamos? Porque está en interrogación, es una pregunta. ¿O sediento? ¿Y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero? ¿Y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? ¿O en la cárcel? Y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ahí está. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue interceptado por la gloria de Jesús y él cayó al piso? Y él, Señor, y Jesús le dice, lo primero que le dijo Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A ti no, a todo el montón de aleluyas, pero a ti no, espérame. Fíjate cómo ve Jesús, y esto está de acuerdo con lo que él le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? En otras palabras, escúchame bien, toda ofensa que tú le des o yo a un prójimo, se la estás haciendo a Jesús. Todo desprecio, calumnia que hagamos contra un prójimo, se lo estamos haciendo a Jesús. ¿Están entendiendo? Pero cuando tú se conmueven tus entrañas y compartes la torta que tienes ahí con el vecino de enfrente y le das la mitad, ¿sabes a quién se lo estás haciendo? A Jesús.
Entonces las buenas obras, hermanos, no son para ganarnos la salvación. Tampoco son para preservar nuestra salvación, como algunos, como este intérprete de la ley, alegan. No, es que perseveramos en la oración, velamos, nos cuidamos, perseveramos como demostración que tenemos fe, no para ganarnos nada, sino como demostración. Todo el bien que hagamos, ¿se lo hacemos al prójimo? En cierto sentido, sí. Pero en esencia, ¿a quién se lo hacemos? A Jesús. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Están entendiendo este sencillo pasaje tan despreciado por los sabios? Ese kilo de azúcar que trajiste la semana pasada y que fue depositado en alguna familia, se lo hiciste a Jesús. ¿Verdad que sí? Los maestros de los niños que están cuidando a tus niños ahorita, se los hicieron a Jesús. El grupo de evangelismo que va y se mete ahí entre semana, aquí entre las vías, para ir con todos los inmigrantes que vienen de Honduras, de Nicaragua, que tienen mucha hambre y a veces todos mojados, y que van y les toma este suéter, toma estos pantalones, cámbiate estos zapatos, y les dan de comer y les predican la palabra de Dios. Es más, se llama Casa de Oración Las Vías, así se llama, de verdad. No está en internet porque nadie va a ir, pero hay un grupo que sí, y todo lo que les están haciendo a ellos se lo están haciendo al Señor. Y cuando van a ver a los viejitos y a los huérfanos, y cómo los bañan a las viejitas y las limpian su carita, ¿está la viejita? Y ahí están algunos jóvenes de aquí limpiándolas. ¿Se lo están haciendo a quién? A Jesús. Quisiera que la historia terminara aquí, pero no. Dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los que alegaron que creían todo, que no eran ateos. El 2% del mundo es ateo solamente, son poquitos. Entonces dirá también a los de la izquierda, ay Dios, yo no quisiera escuchar esto. Apartaos de mí, malditos. Ay no, hasta me da escalofrío. ¿A ustedes también? A mí sí. Yo no quisiera escuchar eso el día final, hermano, de verdad. No. Por eso cuando alguien calumnia u ofende, híjole, pues sí se siente feo, ¿verdad? Así como para responderle y revirársela, ¿no? Pero trae a memoria estos pasajes, que si yo o tú lo hacemos, se lo estamos haciendo al Señor. Y te vas a detener. Esto es lo que infunde el temor en el corazón de un cristiano, temor en su palabra. No, yo no voy a hacerlo. Me van a hacer un meme que diga, así como el que le hicieron a Toño Lázaro, pero mírenlo aquí tranquilito con su esposa, como siempre han sido, tranquilos, sirven al Señor. ¿Tienes amargura en tu corazón? No, tranquilo. Porque Él quiere escuchar, bendito de mi Padre, ¿verdad? Pero aquí les dice a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis. Noten que el argumento de Jesús les está reprochando. Dicen tener fe pero no tienen obras. Es el mismo argumento de Santiago. Tuve sed, no me disteis de beber. Fui forastero, no me recogisteis. Estuve desnudo, no me cubristeis. Estuve enfermo, no hiciste nada, pasaste de largo. En la cárcel, no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, como los primeros, así como no entiendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Porque si tuviéramos hambriento, visto te damos. Dice, ¿cuándo te vimos hambriento?
¿Sediento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, a los que tenían fe y lo demostraron, y los justos, intercalé allí mal, e irán estos al castigo eterno, o sea, los que decían tener fe, pero no lo demostraron, y los justos a la vida eterna, que tenían fe y lo demostraron con sus obras. Conclusión, a los que demostraron su fe por sus obras, Jesús los llamó justos. A los que decían tener fe, pero se olvidaron de demostrarla con sus obras, les dijo malditos. Solo hay dos grupos, y habrá en aquel día. ¿De cuál eres tú? Del Señor. Demostrémoslo. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas. El Maestro es el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque se nos aclara las aparentes contradicción. Muchos dicen muchas cosas, pero tú dices otra. Nosotros nos quedamos con lo que tu palabra de Dios dice. Tu palabra de Dios dice que si tenemos fe, debe haber una evidencia. Vida transformada, obras distintas, ya no pleitos, no contiendas, no difamaciones, no calumnias. Sabemos que nadie somos perfectos, pero tenemos temor de ofenderte, Señor. Y queremos demostrar con sabia mansedumbre nuestras obras. Si nos maldicen, les bendecimos. Si nos calumnian, oramos por ellos. Si nos ofenden, perdonamos. Si vemos una necesidad y tú nos has bendecido, podemos compartir. Podemos tender la mano al que lo necesita. Gracias, Señor, porque tu palabra es muy clara. Hemos creído, pero queremos y debemos demostrar nuestra fe con hechos. Agradecemos, Señor, que hasta el día de hoy tu gracia nos ha sostenido. Tu gracia que cada día es suficiente. Y tu misericordia que es nueva cada mañana, se extiende cada momento hacia nosotros. Y con esa misma misericordia y perdón que hemos recibido, nosotros también queremos vivir así, hasta el último día de nuestra vida. Perseveramos no para preservar la salvación y ganárnosla, no, sino como una evidencia de que hemos creído verdaderamente en ti. En el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Úsanos porque tu mensaje fue claro y tendremos una oportunidad de que lo que hacemos con el prójimo lo hacemos también a ti, Señor. Te agradecemos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. De distinta perspectiva. En primera instancia, Santiago, él está refutando, derribando un argumento, una creencia equivocada que tenían algunos ya en el tiempo de él, que creían que ellos podían tener fe y eran salvos y que no había necesidad de demostrar nada con buenas obras. Y por eso les escribe en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Santiago pues está argumentando que la fe genuina, la fe sincera en Cristo, debe producir buenas obras como un producto, una consecuencia de haber sido transformados por el poder de Dios. Pablo lo puso de esta manera a los corintios y les dijo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas,
las malas obras pecaminosas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces Santiago argumenta ese punto, que las obras son la evidencia de una fe genuina. En Santiago 2:20, Santiago sigue argumentando y dice: mas ¿quieres saber, hombre vano? Tratando de corregir a los que pensaban así. El día de hoy hay cristianos que piensan así, que basta la fe sola y que no es necesario demostrar que son salvos, no es necesario demostrar ninguna buenas obras, pueden matar, pueden adulterar, pueden hacer todo lo que quieran, nada los separará del amor de Cristo, dicen. Lo mismo sucedía en los tiempos de Jesús, en los tiempos del apóstol Santiago. Pero él establece su tesis y dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aparentemente Santiago está enseñando que para la salvación es fe más obras buenas, pero no es así, lo vamos a corroborar. Porque en el versículo 22, él dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente? Esa frase es fundamental aquí. ¿No ves que la fe accionó juntamente con sus obras? O sea, es inseparable. Sí o sí, aquel que dice que ha creído en Cristo, que es cristiano, nacido de Dios, sí o sí, por naturaleza debe producir buenas obras. ¿Sí? No. Buenas tardes. Hace 8 días compartí el tema el cristiano y las buenas obras. Estuvieron aquí, ¿verdad? Hoy voy a hablar acerca del cristiano que demuestra su fe. ¿Cuántos son cristianos aquí? Bien, vamos a aprender. Vamos a tomar nuestro versículo de base, Santiago 2, versículo 18, que dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En la versión Dios habla hoy, el texto se lee así: muéstrame tu fe sin hechos, yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. El cristianismo ha sufrido muchas situaciones a través de los siglos, y uno de los últimos, pues yo diría, confusión, que se traduce también en controversia en cuanto a la obtención de la salvación, es la siguiente: es una confusión que hay, que si la salvación se obtiene solamente por la fe o por fe más obras. El asunto se complica por la incomprensión de algunos pasajes de la Biblia que aparentemente se contradicen, pero hoy vamos a analizarlos y vamos a ver que no hay contradicción alguna. Al contrario, se complementan los unos con los otros. Por ejemplo, en Romanos 3:28, el apóstol Pablo establece una verdad y dice: concluimos pues, como conclusión, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pero por otro lado, leemos un texto como Santiago 2:24, donde aparentemente surge una contradicción entre ellos dos, que dice así: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Nota la aparente contradicción? ¿Sí o no? Otra vez se lo voy a preguntar. ¿Nota la aparente contradicción? Es muy claro, ¿no? Pero esa aparente contradicción desaparece cuando observamos de manera detenida lo que Pablo enseñó y lo que Santiago enseñó, y cómo cada uno presenta su tesis acerca del punto con distinto enfoque. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras?
y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea, la fe resultó en todo su concepto bíblico, las buenas obras como evidencia de la salvación, no para ganarse la salvación, sino como la evidencia de que ya eran salvos. Santiago, pues, de ninguna manera está enseñando o diciendo que la justificación es por fe más obras. No, eso no es un concepto bíblico, es mal entendido. No, la justificación no viene por fe más obras, no, sino que cuando una persona cree verdaderamente en Jesús, es justificada por la fe y como consecuencia debe demostrar esa fe con las buenas obras, las buenas acciones en su vida. Porque si una persona asegura ser un cristiano, pero no tiene buenas obras en su vida, lo más seguro es que tiene una fe muerta. Una fe que, bueno, él puede alegar, yo soy salvo, porque se adhirió a algún sistema teológico, aprendió algunas cosas de la Biblia y él asegura ser salvo. Pero si su vida no lo demuestra, es una fe muerta. En Tito 1:16, que no aparece ahí en la pantalla, se lo voy a leer, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjate, profesan conocer a Dios, no son ateos, profesan, dicen que tienen fe, pero con sus hechos lo niegan. O sea, su fe las obras no actúan juntamente con la fe, ni la fe de estos produce buenas obras. Se están engañando a ellos mismos. Usted, yo, cualquiera puede abrazar algunos de los distintos sistemas teológicos. Cualquiera de nosotros, porque han surgido varias interpretaciones, todas alegan tener la razón, pero escuche bien cómo lo voy a plantear. Usted puede abrazar cualquier sistema teológico, adherirse a cualquiera de las distintas interpretaciones sobre cómo somos salvos, cualquiera, la que sea. Pero si no demuestra su fe por sus buenas obras, cualquiera que sea, porque hay algunos que dicen que para poder creer en Cristo hay que nacer primero, de nuevo. Bueno, así creen, está bien, ellos creen así, yo no creo así, no creemos así. Pero cualquiera que esa sea el concepto teológico que abracen, si no demuestra con buenas obras su fe es una fe muerta. Santiago lo dice, Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Este mismo versículo en la versión al día se lee así, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle esa clase de fe? Por más que alegues, yo he creído esto, yo me gradué en un instituto bíblico, yo fui a la Universidad de Oxford, tengo un doctorado en teología, yo creo esto y todo lo que esto fulano, sultano, mangano enseñaron y yo lo abrazo y yo lo creo y no sé cuánto. Sí, ok, pero si tus acciones no demuestran con buenas obras, ¿podrá esa fe salvarte? Aunque alegues, yo tengo fe y yo soy salvo y nadie me toca. Sí, está bien, pero si tu vida no demuestra con buenas obras tu fe que dices tener, ¿podrá esa fe salvarte? Santiago dice que no. Pero vamos a ver a Pablo, ahora enseguida, vamos a ver su postulado acerca del punto, y vamos a notar que él dice exactamente lo que dijo Santiago, pero en otra perspectiva, y vamos a ver que no se contradicen.
Efesios 2:8 al 10. Dice así: porque por gracia sois salvos. Gracia, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es algo que no merecemos y a pesar de eso nos es dado, nos es otorgado. En el caso de la salvación, nosotros no la merecemos ni la podemos comprar, ¿verdad que no? Entonces, aquí dice, por gracia, por un favor inmerecido, ustedes no merecen nada, pero por gracia, ese es el concepto de gracia en la Biblia. Aunque no merezcamos, Dios nos la regala, la salvación, pero no todos la aceptan. Algunos rehúsan creer y la rechazan. Por eso dice, por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? ¿Por gracia o porque hicimos algo? Por gracia, por recibir y creer el mensaje de Jesús. Ahora, ¿cuál es el medio para obtener ese regalo? La fe. Es claro aquí el concepto. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es el vehículo por el cual obtenemos ese regalo. Ahora, ¿cómo viene la fe? Dice Pablo a los romanos que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? El mensaje de Dios. Cuando alguien lo cree y extiende la mano diciendo, Señor, perdóname, soy pecador y recibo tu salvación, la recibe de manera inmerecida, pero por medio de la fe. Ok. Y esto, dice, no es de vosotros. Esto no pertenece a vosotros, pues es don de Dios. Aquí hay por lo menos dos interpretaciones teológicas acerca de qué es el don de Dios. Algunos dicen que el don de Dios es la fe, pero un estudio bien concienzudo de este versículo, no lo vamos a hacer ahora, tal vez después, nos demuestra que el don ahí no es la fe, porque si la fe fuera un don, un regalo de Dios, entonces ¿por qué el Señor demanda fe? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué los regañó y hombres de poca fe? Entonces si fuera la fe un don, ¿les dio poca fe? No. Ahí empieza la confusión teológica en el asunto de la salvación. No, es obvio que el don, el regalo, es la salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don es el regalo de la salvación. Don significa regalo. Y luego en el versículo 9, Pablo lo deja muy claro. Esa salvación no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Ok, si nosotros leemos hasta el versículo 9, nos vamos a quedar en el concepto de fe y obras incompleto. Porque resulta que inmediatamente después, o sea, en el versículo 10, menciona las buenas obras. ¿Lo leemos, versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí están las buenas obras, ¿sí? Ahora, ¿somos salvos por buenas obras? No, en el versículo 9 dice que no. Entonces las buenas obras, ¿qué significa el versículo 10? Son la evidencia de que somos salvos. ¿Entiendes?